Capítulo 1. Detrás de la traición. Michael, o el ex emperador Rudra, supongo, y Feldway, el señor místico, se habían ido. La pelea no había terminado, pero supongo que ambos bandos estaban demasiado heridos para continuar. Eso me generó algunas preocupaciones, pero por ahora quería celebrar el hecho de que todos estábamos con vida. Podría preocuparme por limpiar y elaborar planes más tarde. Desafortunadamente, Carrion, Frey y los demás aún estaban atrapados en su sueño evolutivo, así que arreglé que los dejaran con Testarossa, y cortésmente los despedí. Lo siento, le dije. Sé que estás cansada y todo. No, por favor, no se preocupe por nosotros. Tómese su tiempo para recuperarse de la fatiga. Necesita recuperar sus fuerzas. Fue doloroso para mí recibir ese consejo, pero bien podría seguirlo. Podría pensar en otras cosas una vez que las cosas se calmaran un poco. Primero, era hora de animarme con una pequeña fiesta. Esperaba invitar a Laplace, pero cuando envié a Diablo a recogerlo, informó que el tipo ya se había ido. Supongo que hasta Diablo sabía cómo preocuparse por sus amigos, al menos un poco. Así que, en ese sentido, opté por no intentar localizar a Laplace solo por el bien de esta fiesta. Nuestra promesa de luchar juntos aún estaba vigente. Si alguna vez necesitaba ayuda, estaba planeando dársela. Por ahora, sin embargo, pensé que sería mejor dejarlo en paz. Así que regresé a nuestra ciudad capital, Rimuru, donde recibí una noticia bastante inesperada. Una sección de la frontera exterior de la ciudad había sido quemada hasta los cimientos. Held y sus fuerzas habían mantenido el área defendida en todo momento, por lo que, afortunadamente, el daño no fue tan grave como parecía. Habían demolido algunos de los edificios circundantes para crear cortafuegos, por lo que el número de víctimas también se mantuvo al mínimo. La falta de muertes fue un gran punto positivo, pero aún así no fue una noticia muy agradable de recibir. De todos modos, todo quedó en el pasado, no tiene sentido enloquecer por eso ahora. Así que decidí tener paciencia y esperar a que Held me diera su informe. Held, sin embargo, no era el único que esperaba en la cola para reportar. Estábamos todos en el gran salón de banquetes de la ciudad. Mi personal ejecutivo, que se había superado una vez más en esta batalla, estaba sentado, con un pequeño ejército de asistentes, incluidos Shuna, Haruna y los sirvientes de Gobichi, ocupados corriendo y preparando comidas para todos. No era muy partidario de realizar nuestras sesiones informativas en este ambiente festivo, pero dada la urgencia, no tenía muchas opciones. Veldora estaba a mi lado derecho. Se negó obstinadamente a dejar ese asiento y no era como si alguna vez pudiera convencerlo de lo contrario. Esa vena egoísta suya no era nada nuevo para mí, así que estaba acostumbrado a lidiar con eso. Es mejor no dejar que me moleste, era mucho más fácil ignorarlo que intentar hacerlo cambiar de opinión sobre cualquier cosa. Entonces él estaba a mi derecha y yo tenía a Benimaru sentado a mi izquierda. Shion y Diablo estaban detrás de mí, listos para escuchar lo que tuviera que decir. Sabía que a Diablo no le importaría, pero realmente deseaba que Shion al menos cenara conmigo. Pero no, ella insistió en comer más tarde. Supongo que violaría una de sus reglas autoimpuestas o lo que sea, pero estaba bien. En cuanto a la gente que me dio informes esta noche, tenía a Held frente a mí ahora mismo. Adalman estaba frente a Benimaru, luciendo incómodo. Supongo que su evolución se había completado con éxito y me parecía un poco diferente. Tenía la intención de que me lo explicara más tarde. Ramiris estaba justo enfrente de Veldora. Trainee y Beretta estaban detrás de ella, esperando. Charis, mientras tanto, estaba sirviendo las bebidas de Veldora, y Ramiris estaba demasiado ocupada atiborrándose de todo como para preocuparse mucho por reportar. Siempre supe que estarías bien, Siso. Cuando esa imprudente y mala hermana tuya destruyó los niveles superiores de mi laberinto, debo admitir que no me sentí nada bien con nuestras posibilidades, pero creía que estaríamos bien si tú estuvieras cerca. No me preocupé en lo más mínimo desde el principio. Ramiris dijo todo esto con cara seria mientras disfrutaba de una jarra de jugo. Era verdad mezclada con mentiras descaradas, pero nadie se molestó en señalarlo. Pero por supuesto, incluso contra mi hermana, no me sentí intimidado en lo más mínimo. Simplemente bajé un poco la guardia, eso es todo, y gracias a la cobardía de ese intruso al atacarme por la espalda mientras estaba ocupado, mi lucha contra ella se arruinó por completo. Definitivamente pensé que estaba intimidado y, sinceramente, la evolucionada Belgreen realmente era una amenaza. Además, no le di a Veldora más que probabilidades de 50 a 50. ¿Por qué no podía posponer sus autoelogios para variar? Esa era mi opinión de todos modos. Pero Veldora fue recibido con un gran aplauso de todos modos. Nunca deja de sorprenderme, Veldora-sama. Hay mucho que podría aprender de usted, dijo Charis, asintiendo solemnemente para sí mismo.
Realmente una batalla tremenda. Pensé que mi evolución me fortaleció, pero ahora sé hasta dónde me queda por llegar. Benimaru también estaba interviniendo, y sus elogios en realidad parecían genuinos, lo que hizo que Veldora le diera una sonrisa engreída. Pero los buenos tiempos terminaron cuando Ramírez abrió la boca. A veces eres tan descuidado, Siso. Aún así, probablemente todo estará bien. Probablemente, ¿qué quieres decir, Ramírez? Verás, pensé, es mejor dejar tumbados a los perros dormidos. Ser demasiado relajado con tu discurso a veces te arrincona. Bueno, ya sabes, con todo lo que está pasando, pero, ahora estás aquí, Siso. Así que no tengo ninguna preocupación. Las palabras de Ramírez me resultaron bastante inquietantes. ¿Qué? Bueno, yo soy invencible, por supuesto, pero puede que incluso yo no esté completamente enfocado todos los días. Veldora pareció darse cuenta de lo que esto significaba. Ahora, de repente, empezó a poner excusas, quizá dándose cuenta de que había cavado su propia tumba. Sin embargo, ya era demasiado tarde para él y, de todos modos, este tipo de cosas siempre le pasaban, así que no me molesté en preocuparme por eso. Personalmente, estaba más preocupado por estar sentado en el rincón más alejado del pasillo. Dejé a Veldora y sus amigos con sus propias tonterías y le pregunté al resto de mi personal qué pasaba. Inmediatamente después de que Rimuru partió hacia el imperio, todos los que se quedaron atrás rápidamente entraron en modo de emergencia. La emoción posterior a la celebración que prevaleció en toda la ciudad desapareció en un instante, y eso también fue cierto para Ramírez y sus seguidores, cuando regresaron a las cámaras más internas del laberinto. Los Reyes Dragón bajo su control habían completado sus evoluciones, lo que animó considerablemente a Ramírez, pero dado el despliegue de emergencia de Rimuru, ella seguía ansiosa. El objetivo de Ramírez en la vida era hacer que cada día fuera lo más divertido posible y, con el laberinto, sentía que tenía un paraíso glorioso que haría que su deseo fuera más fácil de cumplir. Después de pasar tanto tiempo sola, defendiéndose de la soledad con sus amigos espíritus elementales, este país se había convertido en algo precioso para ella, algo que no quería perder nunca. De hecho, tenía miedo de perderlo. Pensó que las cosas funcionarían como siempre que Rimuru estuviera cerca, aunque no podía librarse de cierta premonición. Pero esa corazonada era correcta. La hermana de Veldora, Belgrind, terminó atacando y destruyendo gran parte del laberinto que Ramírez consideraba su orgullo y alegría. La estructura era físicamente indestructible, pero cuando se enfrentaba a un dragón verdadero, la personificación de una fuerza injusta e irracional, muy poco era imposible. Cuando Ramírez vio por primera vez a Belgrind, recordó un viejo recuerdo que normalmente se aseguraba de olvidar. Fue hace mucho tiempo, no mucho después de que ella naciera, y en ese entonces recordó haber presenciado a Veldora armando un alboroto, luciendo muy parecido al gran Veldanava. El atributo clave de Veldora, el dragón de la tormenta, era el viento, pero también tenía control sobre el espacio y el agua. Tenía dominio sobre una tremenda cantidad de magículas, solo superado por las de Veldanava, y era justo llamarlo una tormenta viviente y furiosa. Era el más fuerte del mundo, un desastre natural en sí mismo, pero sus dos hermanas eran igual de irracionales. Belgrind, con sus poderes impulsados por el calor, tenía el atributo de la llama, lo que la convertía en la peor pareja posible para Veldora en una pelea, y cualquier diferencia entre sus recuentos de magículas palidecía en comparación con la abrumadora presencia que ella proyectaba. En todo caso, ella aún estaba en el lado lindo. La verdadera amenaza era Belsord, la líder del trío. Su atributo era el hielo, aunque su esencia no estaba impulsada por el agua sino por algo más. En todo caso, Belsord estaba usando las habilidades que ella gobernaba para fingir que solo controlaba el hielo y luego engañar a toda la población en general. Ramírez era consciente de esta verdad, algo que había oído del propio Veldanava. O ella lo supo en algún momento. Pero lamentablemente, después de reencarnarse a lo largo de los años, el recuerdo se había escapado por completo de su mente. No del todo, pero, de todos modos, a Ramírez le tomaría un tiempo desenterrarlo. Por eso estaba más que feliz de tratar con Belgrind en este momento. Si hubiera sido Belsord, Veldora nunca habría tenido ninguna posibilidad. De la forma en que Ramírez lo recordaba, un solo golpe de la mano de Belsord fue suficiente para aniquilar al dragón de la tormenta, y recordó esos ojos helados de ella, esa confianza fría y egoísta de que ningún otro resultado podría ser posible. Por lo tanto, la principal preocupación de Ramírez en este momento era Veldora. Estaba volando en círculos alrededor de la cámara, incapaz de calmarse. ¿Estarás bien, Siso? Su voz era tan tensa como su mente. Pero ella planteó la pregunta como una especie de salida para Veldora, una señal de que no lo reprendería por huir. Pero Veldora la ignoró. Cálmate,
Siéntate y mírame actuar como el héroe que soy. De alguna manera, Veldora parecía haber perdido todo indicio de ansiedad. Fue con suprema seguridad en sí mismo que salió del laberinto. La escena fue nada menos que deslumbrante para Ramírez. Sabía bien cómo solía actuar él, y verlo crecer así era realmente entrañable para ella. Después de que Veldora partió para enfrentar a Belgrind, Ramírez miró a su alrededor, escaneando los rostros de los que permanecían en el centro de control. Charis estaba allí, y Veldora le dijo explícitamente que no podía unirse a esta pelea. Eso era un hecho triste. Charis no tenía nada en contra de un luchador orientado al calor como Belgrind. Beretta estaba tranquilo y sereno como siempre. Actuaba como si nada estuviera mal, lo que ayudó a Ramírez a relajarse un poco. También estaba al mando de las muñecas Dryas, las criaturas que habían renacido gracias a las manos de Rimuru. Ahora eran 24, cuando el laberinto estaba bajo la supervisión de Beretta, Rimuru había seguido desarrollándolas cada vez que tenía un tiempo libre, por lo que todas se habían convertido en excelentes administradoras. Trainy también estaba allí, así como sus hermanas, Traya y Doreth. Todas estaban cuidando a Ramírez, con sus rostros tan tranquilos y estoicos como de costumbre. Más allá de eso, estaban Bester, Dino y algunas incorporaciones recientes al personal de investigación. Shinji Tanimura, Mark Loran y Sen Liuxing, junto con sus 2 aprendices asistentes, Lucius y Raymond. Este quinteto respondía a Gadra una vez que el laberinto entraba en estado de guerra, pero como Gadra no estaba en las instalaciones, estaban ayudando a Ramírez en el centro de control. Todos ahora miraban a Ramírez, ninguno ocultaba su tensión. Así que intentó sonar lo más alegre posible. Vamos chicos, no estoy preocupada en lo más mínimo. De hecho, estoy segura de que Siso ganará, e incluso si no, Rimuru hará algo. Es una obviedad, pero, mientras no baje la guardia, Siso es invencible. Esta era la forma que tenía Ramírez de calmar sus propios nervios. Estaba segura de que Veldora y Rimuru le devolverían la serenidad a su vida en poco tiempo. Entonces, justo cuando todos en la sala se habían calmado un poco, empezaron a suceder cosas. Advertencia. Intrusos. Alpha, la dríade jefe, gritó a través de la cámara. Todos los que lo escucharon inmediatamente cambiaron de marcha y entraron en modo batalla. Vista en monitor. La orden de Beretta fue seguida por una visualización de la escena en pantalla dividida. Al ver la figura parada allí, Ramírez involuntariamente gritó primero. Oh, eso es un ángel. Está físicamente encarnado, y tengo la sensación de que va a causar problemas. Era un espectáculo extraño ver, un traje de color blanco puro y un arma de clase divina que dejaba escapar un brillo oscuro. El largo cabello negro azabache parecía brillar como una fuente de luz, acentuando aún más la belleza de la figura. Detrás de su espalda había 3 pares de alas, lo que solo hacían que la figura fuera más llamativa. Se obtuvieron cifras estimadas de energía. Alpha hizo una pausa. ¿Qué? Dinos. La insistencia de Trainy la sacó de su estupor. Esto es solo una estimación, pero la cifra en primer plano tiene más de 3 millones de puntos de existencia. Los 5 detrás de él se midieron entre 400 y 700.000. La declaración de Alpha congeló todo el centro de control. Una función menos publicitada del laberinto era cuantificar información sobre las formas de vida que vivían dentro de él, con el fin de construir una base de datos. La idea era monitorear las batallas que se libraban dentro de sus muros y utilizar los datos recopilados para fines de gestión de crisis futuras. A eso se refería Alpha con puntos de existencia OP. Era una estadística numérica derivada del recuento mágico y la capacidad física de una forma de vida, más la energía contenida en cualquier armadura equipada, aunque no intentaba evaluar la capacidad de combate real de un objetivo. Era imposible medir las habilidades y técnicas perfeccionadas de una persona, por lo que su P se consideraba un valor de referencia y poco más, pero aún así era útil para fines estadísticos. Usado correctamente, esperaban que ayudara a fortalecer las defensas del laberinto. Les permitía estimar el nivel de amenaza aproximado de un enemigo golpeándolo con un oponente de aproximadamente el mismo valor de P. Sin embargo, todo esto todavía estaba en la etapa de prueba y el programa aún no tenía todos los datos que necesitaba. Las anomalías estadísticas aún proliferaban en todo el sistema. Por ejemplo, había luchadores experimentados como Hakuro, cuyos puntos de existencia rondaban los 60.000, pero aún podían atacar a enemigos con un P varias veces mayor. Una excepción aún más notable era Gopta, cuyo P era poco menos de 20.000, el más débil entre los clasificados como rango en habilidad. Pero en el campo, era más fuerte que Bobix y Ekix, cada uno con un P de 130.000 aproximadamente. Dados esos casos, casi todos los que trabajaban en el laberinto asumieron que los P de 1 debían tomarse como una guía, no como el veredicto final sobre la fuerza de alguien.
Cabe señalar que dentro de la tierra de Tempest, la calificación de P de 1 también estaba vinculada a su rango en el gremio libre local, a saber, P, rango del gremio, menor de 1000 rango E, entre 1000 y 2999 rango D, entre 3000 y 5999 rango D, entre 6000 y 7999 rango B, entre 8000 y 8999 rango B+, entre 9000 y 9999 rango A-. 10.000 era un muro enorme para que la gente pudiera pasar, pero superarlo te llevaba a la primera clase de fuerza. Eso te valía un rango de gremio A y un nivel de amenaza-peligro. Sin embargo, llegar a 100.000, eso te valía un rango SA y el nivel de amenaza-calamidad. Los Reyes Demonio tenían un P de al menos 200.000, según las corazonadas de Rimuru, Frey y Clayman. Antes de su pseudo despertar, habrían tenido un P de alrededor de 400.000. Esa cifra era el criterio para asignar a alguien el rango S del gremio, junto con el nivel de amenaza desastre. Sin embargo, un rango S no significaba un rey demonio según los estándares de Tempest, dado que muchos de los altos ejecutivos de la nación eran tan poderosos como los reyes demonio antiguos. El gobierno de Tempest quería simplificar las cosas, por lo que construyó sus propios estándares más allá de este punto. Ahí es donde entran cosas como el nivel de amenaza catástrofe, que actualmente se aplica solo a dragones verdaderos y Guy Crimson. A otros superpoderes, despiertos se les asignó el rango de SS. El pseudo despertado Clayman nunca estabilizó su conteo mágico antes de llegar a su final, pero como comentó Rimuru, yo diría que su P habría sido alrededor de 700 u 800.000. Por lo tanto, eso se definió como un P de 800.000 o más, y aquellos pocos afortunados con un P de más de 1.000.000 fueron denominados colectivamente como la clase millón. Como referencia, el P de un archidemonio siempre se fijaba en 140.000, sin importar quién lo convocara. Ese número era uniformemente el mismo para todos ellos, como si todos hubieran alcanzado algún tipo de límite superior cósmico. Incluso se registró que Testarossa y sus amigas tenían un P de 140.000 cuando aparecieron por primera vez en escena, y aunque no había forma de verificarlo en este momento, Ramírez y su equipo estaban seguros de que no había ningún error al respecto. Un miembro de la clase millón, dijo Ramírez, luchando por encontrar las palabras. Y si es así, lo primero que me viene a la mente es que estos son serafines, no, un ángel de alto nivel, añadió Beretta asintiendo. ¿Quién se ha transformado en uno? Es realmente muy preocupante, e incluso los que le siguen son de rango S con nuestros jefes de piso dormidos en este momento, enfrentarlos podría representar todo un desafío. Pero tenemos que hacer algo, ¿no? Respondió Ramírez, entrando un poco en pánico. Trainee le ofreció una sonrisa, tratando de calmarla. Sí, lo haremos, Ramírez-sama. Permítanme partir. Traya y Doreth se pusieron de pie, siguiendo su ejemplo. Y yo también, por supuesto. Permíteme unirme a ti, hermana. Pero esto no logró calmar los nervios de Ramírez. De hecho, entró aún más en pánico. Esperen un minuto. Sé que todos se han vuelto más fuertes, claro, pero no hay manera de que puedan enfrentar esas estadísticas. Jiji, eso no será un problema. El P no es más que una guía, y ahora demostraremos cuán fuertes son realmente sus seguidores. Traya y Doreth asintieron con entusiasmo. Ramírez realmente quería detenerlas, pero nadie tenía mejores ideas. No lo decía, pero ella realmente amaba a Trainee y sus hermanas, y como su maestra, empujarlas directamente al peligro de esta manera no parecía una opción aceptable en absoluto. No, no puedo permitir esto. Como siempre me dicen Rimuru y Sisou, solo peleamos batallas que sabemos que podemos ganar. Tendrían que poner el laberinto en pleno funcionamiento y ganar tanto tiempo como pudieran. Mientras tanto, pensó Ramírez, solo tendrían que esperar que las cosas mejoraran de algún modo. Sabía que solo estaba escapando de la realidad, pero no se le ocurrió nada más. Pero fue Charis quien la amonestó. Ramírez-sama, me temo que será demasiado difícil lograr una estrategia para ganar tiempo. No podemos acercarnos al nivel de los jefes del piso actualmente dormidos, y si dejamos las cosas como están, corremos el riesgo de ver destruidas las instalaciones más vitales del laberinto. Creo que la única opción es interceptarlos en la superficie. Me uniré a ellos en este esfuerzo, así que si pudiera darme su permiso. Con Veldora ausente, la persona más fuerte en el centro de control era actualmente Charis. Debe haber sido por eso que estaba tan decidido a hacer algo. Beretta Dono, te confío la protección de Ramírez-sama. Muy bien, la mantendré a salvo. Beretta no necesitaba que se lo recordaran. Si las dríades se disponían a pelear, él era, por defecto, el único que podía mantener a Ramírez vigilada. Shinji y los demás, que no querían quedarse atrás, también hablaron. Nosotros también haremos nuestro mejor esfuerzo. Ah, sí, de hecho. Mientras nos dejen trabajar aquí, debemos devolverles el favor. Comillas. Sí.
Tenemos nuestras pulseras de resurrección. Podemos seguir luchando hasta la muerte misma. Sí, bueno, siendo un soldado imperial, no tengo motivos para quejarme si me matan. Me gustaría demostrarles a todos los presentes que al menos soy más útil vivo. Bien, de lo contrario, es probable que Gadra-sama se enfurezca. La atmósfera en el centro de control era relajada, todos charlaban agradablemente mientras este enemigo alucinante aparecía ante ellos. Ramírez respiró hondo y luego estalló en una gran sonrisa. Bueno, si eso es lo que todos están diciendo, adelante. Denme todo lo que tienen. Mientras yo esté cerca, pueden morir todo lo que quieran, así que no se contengan, ¿entienden? Y enviaré a mis reyes dragón cuando estén listos, así que será mejor que se aseguren de ganar por mí. Todos asintieron con la cabeza, y luego, asumiendo los roles que se les asignaron, rápidamente pasaron a la acción. El intruso cuya presencia Ramírez había detectado era Salario, el líder de las fuerzas bajo el mando directo del señor místico Feldway. Era un antiguo serafín, pero con sus dos compañeros, gobernaba como uno de los 3 almirantes místicos, el trío que controlaba a los místicos. Cada uno de ellos servía como comandante del ejército al frente de una gran fuerza propia, y normalmente no estarían ni cerca de las líneas del frente. Esta vez, sin embargo, Feldway les había dado órdenes explícitas. Debía aprovechar que Belgrind estaba arrasando el laberinto y eliminar a su objetivo asignado de inmediato. Feldway le había contado lo que les pasó a las tropas imperiales que habían atacado el laberinto antes, y Salario, razonando que una fuerza tan débil no sería más que una molestia, decidió que él mismo debería venir a este laberinto. 5 de sus generales lo acompañaban. Todos ellos eran ángeles de alto nivel, clasificados como querubines o throni, dependiendo del rango, y al convertirse en místicos, habían obtenido recuentos mágicos comparables a los de un rey demonio. Sus cuerpos físicos eran mucho más frágiles, pero en el entorno del laberinto, eso no era un gran problema. Dado que la difusión natural de la fuerza mágica estaba suprimida allí abajo, todos podrían aprovechar al máximo sus habilidades. Salario caminaba casualmente hacia el laberinto, pero, por supuesto, fue interrumpido. Tan pronto como encontró las escaleras y descendió bajo tierra, sintió que el espacio físico a su alrededor cambiaba. Él y su séquito se detuvieron un momento, sin entrar en pánico, pero con calma miraron a su alrededor para ver qué estaba pasando. Lo que apareció ante sus ojos fue un espacio cerrado y vacío, con alrededor de 8 figuras en el centro. Parece que estamos siendo bienvenidos. Es mejor ser corteses con ellos, no queremos ser irrespetuosos. Ante las palabras de Salario, los generales bajo su mando asintieron en silencio. Los dos bandos se acercaron el uno al otro, deteniéndose solo cuando estaban casi cara a cara. Trainee fue la primera en dar un paso adelante. Es un placer conocerlos a todos. Mi nombre es Trainee, y en nombre de Ramírez-sama, la maestra de este laberinto, me ocuparé de ustedes, junto con Charis y mis demás asociados. Ahora, con eso en mente, no recuerdo haber invitado a nadie aquí, pero puedo preguntar quién es usted y qué quiere. Sonreía con los labios, pero no con los ojos. Estaba lista para reaccionar ante cualquier cosa que pudiera suceder, manteniendo una vigilancia constante de los movimientos de su oponente. Antes de venir aquí, se había fortalecido tanto como fuera posible. Podría convocar a un señor elemental de viento alojado dentro de ella y hacer pleno uso de sus poderes. Teniendo en cuenta que antes solo había convocado al elemental de alto nivel Sylphide para su prolongada batalla contra Laplace, Trainee claramente estaba haciendo todo lo posible desde el primer movimiento. El P de un señor elemental, según su recuento mágico, era de alrededor de 1.000.000. Para Trainee, cuyo P no superaba los 600.000, era casi un peso demasiado grande para soportar, pero ella estaba dentro del laberinto y por lo tanto, podía resucitar. Así que estaba planeando usar toda su fuerza para la próxima pelea, sin preocuparse por los efectos a largo plazo en su cuerpo. Charis, un paso detrás de ella, estaba igual de preparado para luchar. Incluso si su oponente tuviera el doble de magículas, eso no lo desconcertaría ni por un momento. Había tenido al todopoderoso Veldora en todo su abrumador esplendor como compañero de entrenamiento todo este tiempo. Tenía amigos aquí, gente en la que podía confiar, incluso personas como Gopta que podían vencer a oponentes varias veces más poderosos que ellos. Así, Charis no dudó ni un momento de su victoria. Lo mismo ocurría con los Reyes Dragón. Rimuru les había dado nombres como recompensa y ahora se habían convertido en leales sirvientes de Ramírez. Su poder les otorgaba puntuaciones P de alrededor de 700.000, y una mayor experiencia podría llevarlos al nivel SS. El miedo no se registraba en sus mentes, solo estaban ansiosos por probar sus nuevos poderes. Traya y Dored también habían completado su unificación espiritual con Sylphide. A Traya se le asignó trabajar con los Reyes Dragón contra el séquito de su enemigo, mientras Dored brindaría apoyo a Trainee y Charis.
El P de Beretta era de aproximadamente 400.000, pero sus habilidades superaban con creces eso, era un activo valioso de batalla, pero como guardaespaldas de Ramírez, no podía dejar su lado. Por lo tanto, en este momento, esta era la mejor alineación que el equipo del laberinto podía reunir. Sin embargo, si este poderoso equipo fuera derrotado, bueno, en ese caso, tendrían que organizar una última batalla con todos los demás disponibles, entre ellos Rigur y Gopta. Estaban ocupados reuniendo sus fuerzas en el siguiente piso del laberinto más alto precisamente para ese propósito, y es por eso que necesitaban todo el tiempo que pudieran ganar. Por supuesto, nadie subía aquí con la intención de perder. Esto es toda una sorpresa. Había oído que no encontraríamos mucha resistencia en el laberinto, así que ciertamente no esperaba ver este grupo de dignos retadores. ¡Qué fascinante! De hecho, estoy bastante emocionado. Ah, pero permítanme presentarme. Mi nombre es Salario, uno de los 3 almirantes místicos a quienes el señor místico Feldway les confió un ejército. Es un placer. Salario se inclinó con gracia, con movimientos refinados, como si fuera un famoso actor de teatro. Pero no había ninguna emoción detrás de su discurso. Era claramente condescendiente con Trainee y los demás. Apenas se registraron en su mente. Eso molestó muchísimo a Trainee, pero no era tan tonta como para perder los estribos en ese momento. Tratando valientemente de mantener la compostura, continuó con la conversación. Ya veo. ¿Salario de los 3 almirantes místicos? Con el debido respeto, no estoy segura de haber escuchado ese nombre antes. Salario respondió a la muda provocación con una sonrisa. No, estoy seguro de que no lo has hecho. Somos bastante conocidos en otros mundos, pero hemos estado alejados de este durante mucho tiempo. Supongo que aquí debemos parecer una presencia bastante extraña. Otros mundos, en efecto, pero no es que tengamos la intención de dejar que eso nos detenga. Ah, claro, pero preguntaste qué queríamos, no. Estaré encantado de informarte, por supuesto. De hecho, si pudieras cooperar con nosotros, creo que nos ahorraría muchos problemas. Eso dependerá de lo que tengas en mente. Muy bien entonces, nuestra objeción es eliminar a un niño llamado Honio Masayuki. Si me lo ofreces en lugar de mantenerlo escondido, me retiraré de inmediato. Lo que Salario exclamó, con su gentil apariencia enmarcando su voz suave, casi femenina, fue una declaración de que mataría a Masayuki. Nadie iba a estar de acuerdo. Masayuki era amigo de Rimuru, además de un compañero insustituible para Trainee y el resto. Ridículo. Me temo que no hay lugar para la negociación. Ya veo. Eso es una lástima. Salario sonrió, sin molestarse en ocultar que no le daba lástima en absoluto. Luego, al momento siguiente, comenzó la pelea. Trainee partió primero, impulsándose en el aire. Desde arriba, envió un enjambre de innumerables espadas invisibles volando hacia Salario. Esta era Invisible Blade, un movimiento letal que no podía ser esquivado. Esto no era solo un ataque en forma de cuchilla en el aire causado por compresión, sino que también se le otorgaba el atributo espacial, haciéndola capaz de atravesar dimensiones. Era imposible de percibir y podía desencadenarse sin ningún lanzamiento preliminar u otro movimiento, mostrando cuán amenazadora podía ser la fuerza de una Trainee de mal humor. Pero esta vez simplemente no coincidía. Demasiado desigual. Salario no dio un solo paso, no porque no notara las espadas, sino porque ni siquiera necesitaba evadirlas. Justo cuando las espadas invisibles parecían listas para atravesarlo, desaparecieron. Se había manifestado una distorsión en el espacio, cubriendo cuidadosamente la superficie del cuerpo de Salario. Había una habilidad cercana a esta registrada en la base de datos del laberinto. Era en la familia de zonas defensivas espaciales donde Segion era un experto. Nada podría ser más absoluto en términos de defensa. Podría anular todos los ataques impulsados por elementos e incluso manejar rupturas en el espacio. ¿Qué? La misma habilidad de Segion-sama, asqueroso, por la forma en que hablas, ¿esta habilidad no es una novedad para ti? ¿Y acabas de hablar de un tal Segion? Me dijeron que todos los principales líderes de esta nación habían sido eliminados, pero parece que nuestra inteligencia fue defectuosa. A pesar del tono de Salario, su rostro estaba tan tranquilo como siempre. Claramente no estaba tomando en serio a ninguno de ellos. De hecho, pareció saborear esto. Por eso Trainee parecía tan severa. Intercambiando miradas con Charis, ella inmediatamente cambió su enfoque. En lugar de intentar derrotar a Salario por la fuerza, se concentró en ganar tiempo. Esto parecía un acierto. Después de todo, los 5 generales que Salario había traído con él estaban pasando por momentos notablemente difíciles contra las fuerzas del laberinto. Los Reyes Dragón habían estado entrenando constantemente para la batalla, y ahora no dejaban nada fuera de la mesa en cuanto a habilidades. Además de eso, estaban luchando en su propio territorio, lo que hacía que todas las fuerzas de Tempest fueran casi inmortales.
Eso les permitía luchar mucho más allá de sus límites físicos y, en una batalla igualada, les permitía conseguir algunas victorias aterradoramente unilaterales. Esto podría funcionar, pensó Trainee. Salario era una grave amenaza, pero los demás enemigos serían eliminados muy pronto. Si mantuvieran su impulso actual y trabajaran en equipo, una pequeña defensa que distorsiona el espacio podría romperse a tiempo. En el peor de los casos, podrían simplemente esperar a que Salario se agotara. Así es. Mientras podamos seguir haciéndolos retroceder, lograremos nuestros objetivos de victoria aquí. No hay necesidad de esforzarnos demasiado. Pero ¿por qué actúa tan despreocupadamente por todo esto? Trainee pensó que debería tener una clara ventaja. Pero no pudo deshacerse de su inquietud, todo gracias a Salario, cuya actitud era imperturbable como siempre. Cualquiera con un sentido común decente no dejaría de leer la situación de guerra aquí, y Salario tenía que tener más que eso, dijo que era el comandante de un ejército. Normalmente sería imposible para alguien que tuviera gigantes de nivel rey demonio a su servicio cometer un error de juicio tan rudimentario. Su misión es eliminar a Masayuki el héroe. No, pensándolo bien, si Masayuki fuera el único objetivo, asesinarlo sería fácil. El altísimo P de Salario los había distraído por completo de esa posibilidad. Ramiri-sama, ¿sabe dónde se encuentra Masayuki-sama, ¿Por qué eso de la nada? Por supuesto que sí, Ramírez respondió rápidamente a la comunicación del pensamiento. Ella no estaba simplemente mirando tranquilamente esta batalla. Estos intrusos eran un gran problema, sí, pero lo más importante era evacuar a los residentes de la ciudad. Ahora que Veldora había ido a la batalla, el área urbana que habían transportado por la fuerza dentro del laberinto ya no estaba completamente segura. Si Veldora fuera derrotado, la ciudad automáticamente volvería a su posición original. Ramírez por sí sola no tenía suficiente poder mágico para mantenerla en su lugar, no había nada que ella pudiera hacer si sucediera. Por lo tanto, era necesario evacuar al menos a los residentes, por si acaso. Afortunadamente, había suficiente espacio abierto en el piso 95, funcionando como piso 100 en este momento, para desplegar un ejército de tamaño decente. No podían permitir que ciudadanos comunes y corrientes ingresaran a las instalaciones de investigación del laberinto, pero el piso en general era más que suficiente para todos los residentes de la ciudad. Una vez que Beretta le señaló ese hecho a Ramírez, ella rápidamente entró en acción y ahora la evacuación estaba en marcha. Necesito que se asegure de que esté a salvo de inmediato. Creo que te estás preocupando demasiado. Esos son los únicos intrusos hasta ahora, ya sabes. Ramírez, a pesar de sus quejas internas sobre lo ocupada que estaba, respondió a la petición de Trainee. Tal como pensaba, Masayuki estaba sano y salvo. Sí, se ve bien. Ahora está en la ciudad, ayudando a sacar a los evacuados de allí. Tal como dijo Ramírez, Masayuki estaba desempeñando un papel importante en el esfuerzo, ayudando a mantener la calma a los ciudadanos. Si no hubiera estado allí, podría haber habido suficiente pánico masivo como para retrasar letalmente la evacuación. En momentos como este, las habilidades innatas de Masayuki realmente brillaban. Entonces la situación allí abajo era pacífica, sin signos de batalla. Si hubiera alguna señal, Ramírez, como la principal controladora del laberinto, lo sabría de inmediato. Trainee, al escuchar todo eso, finalmente dio un suspiro de alivio. Está bien. Eso es un alivio, entonces. Sin embargo, ella no parecía convencida. ¿Estás preocupada?, le preguntó Ramírez. Bueno, si el enemigo viene por la vida a Masayuki, me temo que los evacuados podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Incluso Trainee sintió que esto era pensar demasiado. Sin embargo, algo en el fondo de su mente la alertaba para que considerara todas las posibilidades por si acaso. Bueno, está bien. Si insistes, Trainee, haré que la pandilla de Masayuki suba al piso 70. Eso, finalmente, satisfizo a Trainee. El piso 70 albergaba actualmente los restos supervivientes de las fuerzas imperiales. Incluso si aparecieran algunos asesinos, esos soldados contarían con suficiente resistencia para ganar algo de tiempo. Eso ciertamente me tranquilizaría. ¿En serio? Bien, entonces Masayuki fue enviado al piso 70. Masayuki suspiró para sí mismo. La gente de por aquí me trata sin ningún respeto. Desde Rimuru en adelante, a todos los peces gordos les encantaba actuar ante el más mínimo capricho que se les pasaba por la cabeza. Estos no eran mobs, realmente necesitaban considerar su posición y actuar con más precaución. No es que todos fueran así, pero, ¿no crees que deberían estar más preocupados por mi opinión sobre las cosas, como por ejemplo, como lo hace Shuna-san? Esos eran los verdaderos sentimientos de Masayuki que salieron a la luz. Si una mujer hermosa y elegante como Shuna le pidiera que hiciera algo, Masayuki no tendría ninguna queja. Por eso estaba tan encantado de ayudar con esta evacuación. Pero ahora, Ramírez lo estaba interrumpiendo.
Oye, entonces te quiero en el piso 70 lo antes posible. Ordenó con fuerza sin dudarlo un momento. Masayuki no estaba muy entusiasmado con esto. Pero a pesar de las apariencias, Ramírez tenía mucho poder con el que trabajar. Tenía el respaldo de Veldora y también era una de las personas que conocía el secreto de Masayuki. No importaba lo que ella dijera, no había manera de que él pudiera desafiarla. Ah, déjalo. Ramírez-sama no quiere decir nada malo con eso, simplemente están atareados, eso es todo. El propio Veldora-sama también salió a pelear. Es una emergencia, no importa cómo se mire. El joven que hablaba con Masayuki y caminaba junto a él llevaba un arete con forma de serpiente, un reloj de pulsera de aspecto resistente y un anillo de calavera en el dedo. Su camisa era de un tono púrpura de aspecto enfermizo, cubierta por una chaqueta de cuero con púas. Esto se combinaba con pantalones largos y brillantes de cuero negro, acompañados de una pieza de tela similar a un pareo alrededor de la cintura. Era moda punk de principio a fin. Claramente este tipo no era un estudiante de honor. Este no era el tipo con el que Masayuki normalmente se llevaba bien, pero, por extraño que parezca, se habían llevado bastante bien. Probablemente se debía a que, al igual que Masayuki, este hombre había pasado por muchas cosas en la vida. Se hacía llamar Venom y, según él, sus jefes siempre lo obligaban a completar trabajos imposibles. Masayuki sintió una especie de afinidad con él, porque vio mucho de sí mismo en él. Como Venom lo había dicho de manera bastante sucinta, no tengo derechos humanos. Ahora Masayuki tenía a Venom como su guardaespaldas, porque eso es lo que los jefes de Venom le habían ordenado que hiciera. No había visto a Jigu ni a Bernie desde que todo eso sucedió, sería demasiado incómodo, y él y Hinrei también se habían separado. Eso fue por sugerencia de Masayuki. Sabía que toda su vida era un gran engaño, por lo que no había manera de garantizar la seguridad de su amigo. Afortunadamente, Hinrei estaba abierto a la idea. Si me necesitas, le había dicho a Masayuki, solo di la palabra. Hasta entonces, mantendré mis habilidades afiladas trabajando para el gremio de esta nación. Así que ahora era empleado del gremio de Tempest, brindando apoyo detrás de escena para las hazañas de Masayuki. Hizo que el héroe se sintiera un poco solo, pero aún así era un alivio. Ahora que no tenía que mentirles a sus propios amigos, se quitó una gran culpa de sus hombros. Entonces Masayuki había estado solo, y luego apareció Venom. Venom sabía cuán débil era Masayuki. Estaba allí para protegerlo y, a pesar de las apariencias, en realidad escuchó lo que tenía que decir. A Venom le habían dicho que cooperara con Masayuki para que su reputación no se viera empañada, lo cual estaba en línea con lo que Rimuru quería, y Masayuki no tuvo reparos en aprovecharlo. Gracias a eso, rápidamente construyeron una amistad basada en la confianza. Sí, sé que esto es una emergencia y todo eso, pero lo que estoy preguntando es por qué alguien que interpreta a una figura de héroe como yo intentaría huir activamente de todos en la ciudad. Pero eres un cobarde, hombre. Si el enemigo realmente ataca, no podrás quedarte sentado, ¿verdad? No, pero, sí, lo sé. Pero eso no significa que esto sea correcto, ¿verdad? Todas esas miradas ansiosas sobre mí. Me lastiman, ¿sabes? No tuvieron que decir nada. Masayuki podía oírlo suplicarle. No te vayas, por favor. Por eso estaba tan descontento con la orden de Ramírez. Sin embargo, a los ojos de Venom, el problema estaba en otra parte. El piso 70 claramente iba a ser más seguro que el piso 100. Eso es porque incluso si no contabas a las fuerzas imperiales entre su poder de guerra, las instalaciones de investigación en el piso 70 tenían a los vampiros vencedores esperando tras bastidores. Actualmente estaban cuidando a los niños, por lo que, según lo veía Venom, Masayuki podría quedar bajo su protección una vez que llegaran allí. Para Venom, la misión que le dio Diablo era el asunto más importante que tenía entre manos. Necesitaba literalmente arriesgar su vida para asegurarse de que Masayuki sobreviviera. Sí, bueno, sé que el simple hecho de estar ahí ayuda a la gente a sentirse mejor. Pero las evacuaciones están bastante cerca de completarse ahora, y el piso 100 está bien protegido, así que, en términos prácticos, si un enemigo era lo suficientemente poderoso como para llegar tan lejos, nada menos que los jefes de piso lo detendrían. El piso 60 estaba en gran parte indefenso, Gadra estaba ausente y el equipo de Shinji se había retirado. El piso 70 servía como su primera línea de defensa. ¿Entonces quieres decir que estaría en mayor peligro allí arriba? Venom asintió. Supongo que sí, pero no te preocupes, hombre. Estoy aquí, y mi trabajo es protegerte. Bueno, eso es lo que espero, pero Masayuki entendió la situación en la que se encontraba. Si lo estaban transfiriendo al frente en esta situación, significaba que algún enemigo probablemente estaba apuntando a él y solo a él. De lo contrario, Ramírez no tendría ninguna razón para exponer a alguien tan indefenso como él a un peligro aún mayor.
Masayuki tenía un brazalete de resurrección, por lo que resucitaría rápidamente después de cualquier muerte en el laberinto. Parecía claro que Ramírez quería usarlo como cebo para el enemigo. Sí, probablemente tengas razón. Además, estoy seguro de que no quería que otros civiles quedaran atrapados en la pelea. Además, es posible que se den cuenta de lo débil que eres. Seguir esta orden es lo correcto, ¿sabes? Lo sé, sí, pero también tengo mi opinión en esto. Jigu y Bernie estaban en el piso 70. La incomodidad de toparse con ellos también era un problema para Masayuki. No sé qué están haciendo, pero si solo estaban siguiendo órdenes, trata de no odiarlos demasiado, ¿de acuerdo? Incluso si intentaran matarte, en el fondo no es como si realmente te odiaran. Todos los humanos son así de complicados, no es como los monstruos. Eso es lo que los convierte en juguetes tan fantásticos para los demonios. Masayuki miró al sonriente Venom. No puedo seguir adelante tan fácilmente, pensó, pero como dijo Venom, era difícil leer los verdaderos sentimientos de alguien, y ni siquiera él podía encontrar en sí mismo la capacidad de odiar por completo a Jigu y Bernie. Insistir en ello solo le haría daño. Así que Masayuki finalmente se resignó a su destino una vez que llegaron al piso 70 y fue testigo del sitio de construcción alrededor del cual estaban estacionadas las fuerzas imperiales. Bueno, deja de usarme también como un juguete, le disparó a su nuevo amigo, sacudiendo la cabeza para ahuyentar sus emociones. Venom sonrió, sabiendo que en realidad no estaba enojado. Proteger a Masayuki era su deber, pero Venom también le tenía un cariño personal. Ambos eran pesimistas nerviosos por naturaleza. Y Venom no pudo evitar respetar al chico. Podría parecer una ramita en un río, dejando que las corrientes lo llevaran a donde quisieran, pero aún así mantenía un feroz sentido de voluntad propia. Venom también se veía a sí mismo como un rebelde nato, pero algo le decía que no podía compararse con Masayuki. Ja 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 ja. Bueno, eso depende de ti, justo cuando estaba a punto de devolverle el golpe, dio un paso adelante para defender a Masayuki contra la presencia que de repente apareció ante ellos. ¿Quién diablos eres tú? TCH, un entrometido, y pensé que mi momento era perfecto. Entonces, no estoy lo suficientemente acostumbrado a este cuerpo como para reaccionar rápidamente. La figura ignoró a Venom y, en cambio, le dio a Masayuki una mirada molesta. Había algo claramente sobrenatural en él, algo por lo que Masayuki no podía ocultar su agitación. No había habido ninguna señal de él antes de ese momento, pero ahora el aura que emitía era nada menos que abrumadora. En su espalda había 3 pares de alas plegadas, que solo servían para enfatizar aún más su físico viril y masculino. Los músculos bien definidos estaban prácticamente cincelados en su piel pálida, expuestos para que el mundo los viera. Pero lo que más llamó la atención de los observadores fue su mirada. Albergaba una luz siniestra y espantosa, como un carnívoro feroz, y además herido, algo a lo que nadie podría acercarse jamás. No me ignores, Venom gritó mientras desataba una patada alta y giratoria. Fue un movimiento hermoso, de libro de texto, y apuntaba hacia la sien del objetivo como atraída por un imán. Pero, Masayuki se sorprendió. Sorprendentemente, la figura recibió la patada de Venom sin defenderse, no porque no pudiera reaccionar a tiempo tampoco. Casi como si no viera la necesidad de hacerlo en absoluto. No, basura como tú no merece vivir. Ustedes, malditos demonios, han estado entrometiéndose con nosotros desde tiempos inmemoriales. Soy Cornu, uno de los 3 almirantes místicos, y me acabas de ofender profundamente. Pronto conocerás tu lugar, bajo tierra. El hombre llamado Cornu casualmente agitó un brazo hacia Venom. Al momento siguiente, se desató una ola de fuerza mágica comprimida, penetrando a Venom a una velocidad inevitable. Masayuki se preguntaba por qué Cornu se había molestado en aquella prepotente presentación, pero solo por un momento, mientras se acercaba apresuradamente al lado de Venom. ¿Estás bien? Venom estaba vivo. Había reaccionado justo a tiempo para desviar el rayo mágico con su brazo izquierdo. Pero el daño era asombroso. Su brazo izquierdo había desaparecido por completo y también había un gran agujero en su costado izquierdo. Comillas. No, realmente no. Apenas lo creo, y mucho menos quiero admitirlo, pero parece que ese bastardo es mucho más fuerte que yo. Pero no te preocupes. Prometo que te mantendré a salvo. Con eso, Venom casualmente se levantó. No estaba ni cerca de salir ileso, pero tampoco estaba lejos de estar fuera de la batalla. Oh, genial. Tenemos un bichito obstinado aquí, ¿no? Por eso odio tanto la basura. Hacen perder el tiempo a todos con su resistencia inútil. Ver a Cornu quejarse de esto hizo que Masayuki quisiera regañarlo. No sabía por qué era tan importante que lo mataran, y se sentía totalmente responsable de que Venom también saliera herido.
Venom, supongo que ese tipo va tras de ti, ¿eh? ¿Lo sabías desde el principio? Tuve una corazonada una vez que Ramiris-sama me contactó. Pero está bien, puede que no lo derrote, pero nos ganaré algo de tiempo. Pero, probablemente aún no te ha matado por tu brazalete. Si lo hace, simplemente resucitarás en otro lugar. Él tiene miedo de eso, así que está tratando de sacarte vivo del laberinto. No creo que nos lance ningún ataque que pueda estar dentro de tu alcance. Venom sonrió desafiante. Y tenía razón. El punto de resurrección de Masayuki estaba fijado en el centro de control. De esa manera, nadie vería a dónde fue. Saber eso lo animaba. Mientras tanto, Cornu estaba molesto porque sus motivos habían sido expuestos. Tenía buenas razones para no cometer más errores, una razón que se remontaba a varias décadas atrás. Durante un intento de invasión de otro mundo, además de este, había arruinado todo justo a un paso antes de completarlo. No estaba claro qué había sucedido exactamente, pero un campo de fuego abrasador había reducido a cenizas al ejército que dirigía. Gracias a eso, Cornu, a pesar de conservar su título de almirante místico, ya no tenía subordinados asignados a él. Y aunque sus heridas habían sanado, su mente aún albergaba una tristeza y la desesperación que nunca podría borrar por completo. Por lo tanto, a pesar de la abrumadora ventaja que tenía en este enfrentamiento, Cornu se sentía como si estuviera bailando en un acantilado. Desafortunadamente para él, no pasó desapercibido para su adversario. Lo admito, si este no fuera el mundo de Ramiris, sería un juego de niños enterrarlos a ambos, pero mientras lo hago, creo que les dejaré probar la auténtica desesperación. Contempla mis verdaderos poderes, y prepárate para partir hacia el más allá. Cornu no era el tipo de tonto que baja la guardia. Se dio cuenta de que Venom no sería fácil de tratar, y ahora desplegaba toda su fuerza para poder manejar lo que pudiera venir o no. Sobre su cuerpo, se formó una armadura que emitía rayos de luz negra y dorada. Este era lo último en equipo de clase divina, el mismo tipo del que alardeaba Salario, y estaba disponible solo para los 3 almirantes místicos. A Venom, ahora frente a un Cornu completamente armado, no le quedaban movimientos que hacer. Ningún ataque lo rasguñaría siquiera, y todo lo que quedaba era que Venom fuera atormentado hasta la muerte. TCH. Maldita sea. Venom hizo una mueca ante la imposible diferencia de poder. Correr, asumió, sería inútil, y una vez que se fuera, Masayuki sin duda sería llevado y ejecutado. El propio Venom también resucitaría dentro de este laberinto, pero si no lograba proteger a Masayuki, tendría la purga violenta de Diablo esperándolo a continuación. Estoy jodido, ¿no? Venom pensó mucho, casi a punto de llorar. Solo quedaba una opción, matar al propio Masayuki para enviarlo a un lugar seguro. Que así sea, pero justo cuando Venom estaba a punto de comprometerse con ello. Oye, ¿tienes algún problema por aquí? ¿Te importa si echamos una mano? 2 hombres dieron un paso adelante, protegiendo a Masayuki. ¿Es usted Minit-san? ¿Y Kalgurio Dono también? El tímido Masayuki los reconoció, ya que los había visto a ambos un par de veces antes. Recordó lo nervioso que había estado, dado lo alto que ambos estaban en la sociedad del imperio. Masayuki-sama, puede llamarme simplemente Minits. Que la viva imagen de su majestad el emperador me llame con San me hace sentir muy cohibido. Pero, tiene razón, creo. Verlo aquí, Masayuki-sama, me hace sentir como mi corazón se acelera, casi como si su majestad mismo estuviera presenciando mis hazañas. Ahora me siento más poderoso que nunca. El presumido Minits, junto a Kalgurio, con su rostro severo oscurecido por un parche sobre su ojo izquierdo, sonrieron a Masayuki, tratando de calmarlo. Venom, ¿verdad? Permítanos respaldarlo. Minits se giró hacia Cornu. Un campo de fuerza invisible se desplegó, ralentizando los movimientos de Cornu. Era el efecto de opresor, la habilidad única que supuestamente Minits había perdido antes. ¿No perdiste tus poderes, Minits? Sí, lo hice, fue la contundente respuesta. Pero una vez que obtienes algo la primera vez, la segunda vez es mucho más fácil, ¿no? Kalgurio le dedicó una media sonrisa. Tengo envidia, perdí mi omnipotencia, pero al menos aún puedo almacenar magículas fácilmente en mi cuerpo vacío. Como para demostrarlo, el cuerpo de Kalgurio claramente rebosaba poder. Estaba más allá del punto de perder el control y la sangre se filtraba por sus poros. Su vida estaría en peligro en poco tiempo, pero eso importaba poco en el laberinto. Estaba equipado con un brazalete de resurrección de uso ilimitado que había obtenido de algún lugar, por lo que no le importaba el efecto en su cuerpo. Seguro que te dejas llevar, ¿no? No podría enfrentarme a mis soldados muertos si no hiciera al menos esto. Venom vio su última esperanza en ellos dos. Y no estaban solos. Varios hombres más se habían unido a ellos, ofreciéndose como voluntarios para ayudar al demonio. Reconoció quiénes eran inmediatamente y, sin dudarlo un momento, aceptó la oferta. Gracias chicos.
No se preocupen por matar a simplemente debemos detenerlo. Entendido. Esto debería ser divertido. Mientras esté en la escena, no hay nada que temer. Estos eran 3 vencedores, vampiros, que se habían unido por curiosidad. Yo daré las órdenes. Todos ustedes, muévanse. Era Calgurio declarando su autoridad y nadie objetó. Ahora 5 personas apoyaban a Venom y atacaban a Cornu. Estúpida basura. No actúen como si pudieran vencerme. Cornu estaba furioso, pero aún no había perdido la calma. Se propuso eliminar a cada uno de ellos uno por uno, mientras se esforzaba por no dejar escapar a Masayuki. Pero, sorprendentemente, este equipo reunido apresuradamente trabajó sorprendentemente bien en conjunto. Entre la inmortalidad de los vencedores y la incapacidad de Cornu para desplegar ataques destructivos de amplio alcance, Calgurio tenía un plan en mente para ganar esta batalla con un daño mínimo. Usando agudeza y valentía para superar la imposible diferencia de poder, Venom y los demás se apoyaron mutuamente para ganar tiempo con éxito. ¿Y cómo lo hicieron? Masayuki, aquí, date prisa y sal de aquí. Si llegas al laboratorio, puedes viajar a otros pisos desde allí, ¿verdad? Bernie y Jigu lo habían llamado. Chicos, lo siento. Quería disculparme más formalmente, pero ahora no es el momento para eso. Solo sígueme. Espera un segundo. ¿Qué estás haciendo, Jigu? Bernie parecía dispuesto a servir como guardaespaldas de Masayuki. Jigu, sin embargo, permaneció congelada en el lugar, aparentemente lanzando un hechizo. No te preocupes por mí. Simplemente fingiré ser tú para confundirlo. Cuando Jigu se giró hacia Masayuki para responder, ella se veía exactamente igual a él. Vamos. Supongo que está conteniendo su ataque contra ti y Jigu puede defenderse bastante bien. Tenemos que salir mientras tengamos la oportunidad. Al parecer, ese era el plan que se les había ocurrido en el camino hasta aquí. El resto del equipo se esforzó por mantener a Jigu fuera de la vista de Cornu mientras se transformaba. Masayuki dudó, pero solo por un momento. Bueno, de cualquier forma, voy a ser un lastre para todos aquí. Así que aceptó el plan a regañadientes. El centro de control se encontraba en un estado de caos incontrolable. El enemigo que había aparecido en el laberinto de la nada era mucho más complicado de tratar de lo que nadie había supuesto. Ya tenemos el P del tipo que apunta a Masayuki, aquí lo tienes. Se estima que es alrededor de 1.8 millones, o lo era, pero después de equipar equipo de clase divina, ha aumentado a 2.8 millones. ¿Qué? Eso es simplemente hacer trampa. A Ramírez le molestó profundamente el informe de Alpha. Pero no tenía mucho sentido quejarse de ello. Necesitaba ponerse seria e idear un plan rápidamente. El equipo de clase divina solo presta su fuerza a quien considera digno de ser su maestro. En el caso de Albert Sama, el resultado duplicó con creces sus P. E incluso entonces, probablemente no estaba extrayendo todo el poder de su equipo de clase divina. Ramírez estuvo de acuerdo con el análisis de Beretta. Con su armadura clase divina, Albert se había convertido en algo equivalente a una forma de vida espiritual. Según los datos tomados anteriormente, su P pasó de un punto inicial de alrededor de 180.000 a 400.000 o más. Eso parecía impresionante por sí solo, pero aparentemente todavía quedaba poder sin explotar en su equipo de clase divina. El propio Albert había entrado en su sueño evolutivo poco después, y nadie podía esperar a ver qué exhibiría una vez que despertara. Esto evocaba la pregunta de cuán loco estaba Kurobe, dada su habilidad para crear cosas de clase divina. Pero nadie tuvo tiempo para debatir eso en ese momento. De todos modos, el equipo de clase divina era tan raro como asombroso. Excepto que en manos del enemigo, no era más que una amenaza mortal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Incluso Train y Charis juntas están siendo retenidos por ese tipo salario. Si tenemos que lidiar con este tal Cornu junto con eso, Venom y sus amigos no tendrán ninguna posibilidad. Ramírez tenía motivos para preocuparse. Habiéndose convertido en Duque Demonio, el P de Venom se había disparado a los 400.000. Sin embargo, el líder del trío vencedor tenía 300.000 en el mejor de los casos, y sus dos compañeros 200.000. Minitz y Calgurio, ambos rezagados del ejército imperial, habían perdido la mayor parte de sus poderes. Podrían gestionar un P de poco más de 10.000. Esperar que dieran pelea era una tontería, de hecho, uno tenía que elogiar su valentía por intentar unirse. Aún así, la pareja rebosaba entusiasmo. Minitz, por extraño que parezca, estaba usando su habilidad única, opresor, algo que todos asumieron que había perdido. El traje que llevaba era otra preocupación, seguro que no parecía un prisionero de guerra, pero la mente de Ramírez estaba más centrada en opresor en ese momento. El P del propio Calgurio también había aumentado rápidamente, superando los 400.000 hace apenas un momento. El ritmo de aceleración finalmente estaba disminuyendo, pero el número seguía aumentando.
Era totalmente incomprensible y tremendamente fascinante de observar. Pero lamentablemente no había tiempo para explorarlo más a fondo. Reprimiendo su desconcierto ante todas estas preocupaciones sucediendo al mismo tiempo, Ramírez gritó sus órdenes. Si lo hicieran, mi poder simplemente los resucitará de todos modos. Pueden actuar como mis peones desechables todo lo que quieran. El verdadero problema es Masayuki, comillas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, será transportado de regreso aquí si muere, pero si se lo llevan, se acabó para él. Bien, así que creo que necesitamos el método más seguro posible para llevarlo de regreso a un lugar seguro. Ya veo, en realidad, parece que Bernie y Jigu están tratando de sacarlo de la escena. Oh, Ramírez quedó impresionada. Habían actuado antes de que ella pudiera dirigirlos, aparentemente llegando a la misma conclusión que ella. Contribuyó mucho a rehabilitar su imagen en su mente. Sabía que Masayuki era demasiado gallina para intentar algo como quitarse la vida en el laberinto. No importa lo mal que se pusieran las cosas, nunca pensaría en utilizar ese método tan mortal para escapar. Sin embargo, con Bernie allí, la mente de Ramírez estaba mucho más tranquila. Ponte en contacto con Bernie. Dile que regrese a esta habitación por mí. Además, creo que él lo sabe, pero si las cosas se ponen difíciles, necesita deshacerse del tipo él mismo. Entendido. Alpha envió rápidamente una comunicación de pensamiento, perfectamente encriptada y que llegó a Bernie sin demora. Confirmando eso, Ramírez finalmente dio un suspiro de alivio. Está bien, ahora al menos hemos hecho lo que hemos podido. La gran pantalla de vigilancia estaba dividida en secciones, mostrando el estado de la batalla en todo el laberinto. La pelea era dura en cada transmisión de video. Las cosas no pintaban demasiado bien para ellos. Soy demasiado inútil cuando Rimuru no está cerca. Era el peor momento posible. Si nuestros guardianes de piso estuvieran despiertos, no estaríamos tan superados como estamos. Bueno, lo sé, pero Beretta ciertamente tenía razón. Si toda su alineación estuviera disponible en este momento, no estarían tan atrás en esta pelea. Pero, aún así, Ramírez tenía un sentido de responsabilidad mientras observaba cómo se desarrollaban las cosas. Así de insustituible se había vuelto el laberinto en su vida. En ese momento, Beta, que había estado monitoreando las cantidades mágicas, gritó con voz tensa. ¡Emergencia! ¿Y ahora qué? Esto se anticipó, pero el suministro mágico de Veldora-sama ha sido cortado. A menos que se restaure, tenemos menos de una hora hasta que la ciudad vuelva a la superficie. ¿Eso significa que Siso perdió? Para Ramírez era una realidad difícil de aceptar. Pero si Belgrind era su adversario, era una realidad que tenía que admitir que era posible. Habían procedido a la evacuación teniendo en cuenta esa posibilidad. Por ahora, Ramírez optó por creer que Rimuru haría algo por Veldora. Quedarse impresionada no mejoraría las cosas para nadie, así que todo lo que podía hacer era pensar positivamente y proceder lo mejor que pudiera. ¿Cómo va la evacuación? No hay problemas allí. Masayuki persuadió exitosamente a los rezagados antes de salir. En cualquier multitud de personas, siempre hay un grupo que es bueno para quejarse de cualquier cosa, y Rimuru, la capital de Tempest, no era la excepción. Alrededor del 10% de la población se negó a evacuar, incluidos los residentes y los comerciantes visitantes que intentaban sacar provecho de la situación. Pero incluso ellos fueron influenciados por la voz de Masayuki. Bueno, dijeron, si eso es lo que él quiere, y finalmente se levantaron y se fueron. El efecto, cercano a un lavado de cerebro, sorprendió incluso a Ramírez. Gama, encargada de supervisar los asuntos relacionados con la evacuación, admitió que no quedaba nadie en la ciudad. Con su mente asegurada, Ramírez se preparó para separar la ciudad del laberinto. Pero si no hay nadie allí, ninguna de nuestras defensas funcionará. Lamentablemente, tendremos que esperar daños incalculables en la ciudad y sus edificios. Vaya, Beretta. Me harás dudar de las cosas si dices cosas así, pero era la inevitable verdad. El propio recuento mágico de Ramírez no sería comparativamente mucho. Aunque el laberinto se había ampliado, ella no tenía los medios para acomodar estructuras adicionales dentro de él por sí misma. Ese era el efecto secundario dañino de depender exclusivamente de Veldora para sus necesidades energéticas, y Ramírez seguramente no tenía una solución rápida para ello en este momento. Soy plenamente consciente de ello, mi señora. Pero entonces, estoy seguro de que Rimuru-sama diría algo como, siempre podemos construirlo de nuevo. Bien, supongo que es algo a lo que tendremos que comprometernos. Furiosa por su propia falta de poder, Ramírez expulsó la ciudad a la superficie. Ahora solo tendrían que rezar para que algún rayo de magia perdido no la destruyera completamente. Pero, reporte urgente, un nuevo enemigo ha aparecido en la superficie, 2 en total.
No es posible realizar mediciones precisas fuera del laberinto, pero se estima que su P es de al menos 1.000.000. El informe provino de Delta, que estaba monitoreando la superficie. La pequeña ventana en la pantalla principal se amplió, revelando dos ángeles, o ángeles caídos, para ser exactos, con alas negras. Una era una mujer grande y musculosa, mientras que la otra era una joven más baja y linda. Cada una de ellas lucía 3 pares de alas. Oh, de ninguna manera. Si tienen el mismo número de alas, son serafines también. Ramírez voló por la habitación, inquieta. Toda esperanza parecía realmente perdida ahora. Pero, recordando algo que tenía en mente, se giró hacia Delta, con un rayo de esperanza en su rostro. Delta, ¿cómo podemos estar tan seguros de que son enemigos? Tal vez, quizás no lo sean, pensó. Quizás incluso sean aliados. Pero Delta no ofreció consuelo. Porque nos impiden tapar el agujero abierto por Belgreen Sama. La victoria sería nuestra si podemos cerrar el laberinto. Pero, lamentablemente, no será así. La respuesta era obvia, irreprochable. Y ya veo. Gracias. Ramírez dejó de revolotear en el aire y se dejó caer sobre el hombro de Beretta. Había algo obsceno en que el enemigo decidiera poner en el campo a 4 miembros de la clase Millón. Quería pasar toda la noche maldiciendo al cielo por eso. Pero entonces un aliado confiable acababa de despertar. Permíteme manejar las cosas en la superficie. No dejaré que destruyan la ciudad coronada con el nombre de nuestro líder sin luchar. Held, el señor de la barrera, había completado su evolución. Held, Ramírez estaba llorando. El P de Held supera los 2.37 millones. Dijo Alpha. Todo su equipo está incluido en eso, pero aún así, es dudoso que pierda ante estos invasores. El equipo de clase leyenda de Held había ascendido a clase divina con su evolución, impulsado a mayores alturas por el aura de Held. Rimuru no había tenido eso en cuenta en sus cálculos, pero todos los que presenciaron esto asumieron que esperaba que esto sucediera. Como se esperaba de Rimuru. Incluso con mis propios ojos, nunca podría haberlo visto venir. Ramírez estaba físicamente segura de lo imperceptible que era. Beretta no podría haber estado más de acuerdo. En efecto, una previsión increíblemente profunda. Y él no fue el único que despertó. Yo también estoy aquí. Permítanme encargarme del otro. Era Kumara, la reina quimera. El P de Kumara-sama se mide en aproximadamente 1.9 millones. Alcanzar esta cifra sin equipo auxiliar es simplemente increíble. Los aplausos estallaron en el centro de control ante el informe de Alpha. Luego, como para demostrar que su afirmación era cierta, una intensa batalla estalló en la superficie. Aún más sorprendente, los subordinados de Held se desplegaron en áreas clave, formando una poderosa barrera para proteger la ciudad de las consecuencias de la batalla. Podemos ganar esto. Por ahora, diría que tenemos una oportunidad. Ramírez ya estaba cantando victoria. Beretta se sintió igualmente aliviado. Pero aún era demasiado pronto para estar tranquilos. Feldway, el señor místico, aún tenía que ejecutar completamente su estrategia. De hecho, todo hasta ahora había sido una finta. Su verdadero objetivo estaba en otra parte. La tensión nerviosa que se extendía por el centro de control había disminuido un poco. Ramírez, declarando la victoria sobre el hombro de Beretta, estaba más tranquila ahora, como si necesitara una siesta. Beretta, acostumbrado a su papel, mantuvo su comportamiento tranquilo mientras atendía a su siempre frenética maestro. Shinji, observando esto desde la distancia, había estado asimilando todo el caos previo como si fuera un espectador en un encuentro deportivo. La batalla que se desarrollaba estaba tan completamente fuera de su comprensión que parecía trascender los límites de la realidad misma. Paradójicamente, parte de eso le ayudó a mantener la calma. Entendió por qué Ramírez estaba enloqueciendo, pero, realmente, debería recomponerse un poco más, pensó. Ojalá aprendiera un poco de Beretta-san. Eso es lo que realmente sentía, pero nunca lo diría en voz alta. Si lo hiciera, provocaría conflictos innecesarios y probablemente un recorte salarial. Sí, el laberinto de Ramírez era realmente un invento alucinante, pero ella misma era más débil que Shinji, débil sin comparación, incluso. Por mucho que entrara en pánico y siguiera aquí, en realidad no podía hacer mucho. Además, Shinji recordó la celebración de la victoria celebrada el otro día. Todos esos titanes, con incalculables reservas de poder, y cada uno de ellos prometió su lealtad a un solo hombre, el rey demonio Rimuru. Shinji era un ser de otro mundo, uno capaz, clasificado como Sa por el gremio libre. Si tuviera que usar eso llamado puntos de existencia, en este momento eran más de 120.000. Incluso poseía la habilidad única restaurador. En el ejército imperial, lo trataban como un comando estrella y admitió que permitió que su superioridad se le subiera un poco a la cabeza. Aquí, sin embargo, no era nada especial.
Incluso las hermosas hermanas que manejaban los controles de operación tenían un P de más de 150.000. Rápidamente, y comprensiblemente, Shinji dejó de pensar tanto en su propia fuerza. Además, el P de Mark se fijó en 130.000, mientras que el de Zen obtuvo 120.000. Parecían bastante iguales en general, y ninguno de ellos siquiera se registraría en las mentes de los monstruos que se mostraban en la pantalla. Pero a pesar de eso, incluso con la fuerza principal de Tempest no disponible, aún estaban manteniendo un pie de igualdad en esto. Solo eso, pensó Shinji, era asombroso. Mirando hacia atrás, la fuerza que arrasó con la orgullosa división blindada del Imperio no era ni siquiera el 30% del poder total de la fuerza de Tempest. Eso también fue antes de la fiesta de la victoria donde el rey demonio Rimuru recompensó a sus principales oficiales y ellos cayeron en un sueño evolutivo. Ahora estaban viendo a chicos graduarse en la clase del millón. La mente de Shinji apenas podía seguir el ritmo de esto. Las evoluciones de los monstruos, incluida la de Hell hace un momento, no tenían sentido para él. Estoy feliz de haber dejado el Imperio por Tempest. Le dio un sincero agradecimiento mental a Gadra. Luego sus ojos se dirigieron al monitor, donde su ex oficial al mando, Minitz, lideraba un grupo que luchaba contra Cornu, uno de los 3 almirantes místicos. Parecía algo sacado de una película. Quiero decir, ¿qué pueden hacer contra este tipo de monstruos? En primer lugar, no puedo creer que monstruos como esos estén ahí arriba. En la mente de Shinji, Minitz y Kalgurio debían estar locos si iban a la batalla a pesar de haber perdido todo su poder. Se preguntó si tenían miedo, pero ver esta trama parecida a una película de 2 guerreros caídos cargando contra sus enemigos le hizo pensar que no todos en el cuerpo de oficiales del Imperio eran un desperdicio de espacio. Simplemente se sentía muy poco realista. Tanto es así que se preguntó si estos dos pensaban que eran los héroes de sus propias pequeñas tramas cinematográficas o algo así. Y quizás esa era la razón por la que su mente se alejó del peligro que tenía entre manos, para escapar de la realidad. Ahora su atención se centraba en Shuna, quien estaba ocupada brindando refrigerios a todos. Pero, hombre, Shuna-san es tan dulce como siempre, ¿eh? No tenía sentido insistir, no le importaba. Esta vulgar pelea no ocupaba su mente. En cambio, se trataba de la increíblemente atractiva Shuna. Solo recordarla mientras cortésmente se inclinaba y salía de la habitación hizo que Shinji se sintiera más feliz. Era tan digna, tan perfecta. Parecía una figura tan fugaz, que se desvanecería con el viento si la tocabas, pero era conocida por ser una mujer aterradora cuando se enojaba. Shinji no era el único que la admiraba. Mark y Zen eran miembros del club de fans de Shuna, junto con los nuevos reclutas Lucius y Raymond. Por otro lado, estaba Ramiris, su empleadora. Él suspiró. Shinji, ella dijo. Si quisieras decir algo, te escucharé, pero ella era muy aguda solo cuando se trataba de cosas como esta. No, no es nada. Shinji rápidamente lo negó, preguntándose si se notaba en su rostro. Gadra, su maestro, le decía todo el tiempo que, si quieres ser un mago, siempre debes mantener la presencia de ánimo. Tienes mucho que aprender allí, muchacho. Ahora podía ver la sabiduría en eso. Sí, Shinji podía emocionarse en comparación, y no tenía el tipo de autocontrol que todos los magos necesitaban. Zen siempre se mantenía tranquilo y nunca revelaba cómo se sentía, pero no era apto para la magia. Lástima que no fuera al revés, siempre le decía Gadra, y ahora Shinji tenía que admitir sus defectos. Bueno, si Ramiris-sama está lo suficientemente desocupada como para gritarme otra vez, tal vez me perdone por ello esta vez. Sabía que estaba soñando. Además, comparar a Shuna con Ramiris era ridículo desde el principio. Era como comparar a una mujer adulta con un niño, o ni siquiera eso. Shuna exhibía rasgos de juventud inocente, pero la forma en que se comportaba era la de una mujer verdaderamente refinada. Ramiris había estado viva durante milenios, pero su edad mental aún era tan baja como la de su cuerpo físico. Era una niña, en apariencia y en mente, y ni siquiera podía competir en el mismo campo que Shuna. La contradicción era tan marcada que Shinji incluso se sintió un poco mal por Ramiris. La mente de Shinji estaba muy alejada de los asuntos urgentes. Y fue por eso que pudo darse cuenta. Un hombre entre ellos, normalmente demasiado vago para mover un dedo, se había levantado de su asiento, y Bester, su dedicado jefe, estaba tumbado sobre su escritorio, profundamente dormido. Oh, Dino, ¿qué estás haciendo? Fue pura coincidencia que Shinji planteara la pregunta, pero resultó ser la actuación MVP del día. Shinji, el menos dedicado a esta guerra de todos los presentes en la sala, terminó contribuyendo más que nadie. Dino se levantó e intentó cumplir con el deber que se le había encomendado. Fue con mucha desgana, dado lo mucho que odiaba trabajar, pero un viejo conocido suyo se lo había pedido y no podía rechazarlo.
Además, le había invadido la idea compulsiva de que tenía que hacerlo. Pero algo inesperado se interpuso en el camino. Oh, Dino, ¿qué estás haciendo? En el momento en que escuchó la voz de Shinji, Dino se dio cuenta de que su misión había fracasado. Tenía la intención de terminar con todo antes de que alguien se diera cuenta, pero el tipo exacto de interferencia apareció en el momento exacto. Fue un error colosal. Nadie podría haber predicho jamás este acto de Dino tampoco. La mano que se había extendido para agarrar a Ramírez ahora estaba atrapada en el agarre de hierro de Beretta. Todo sucedió en un solo momento. Si Shinji no hubiera hablado, nada lo habría detenido. ¿Qué está tratando de hacer, Dino Dono? Esto es una sorpresa. No esperaba que nadie se interpusiera en mi camino. Sish, estaba esperando que todos se relajaran y dejaran de estar tan tensos porque tú también estabas cerca. En serio, Shinji, realmente tienes mucho potencial, ¿sabes? Podría ser grande. Dino se estaba quejando, pero también lo decía en parte en serio. Sabía que solo un puñado de personas en el mundo podían detectar sus movimientos. Por eso había tenido tanta confianza en que esto funcionaría, confianza que ahora estaba completamente destrozada. Poniendo los ojos en blanco, Dino suspiró y miró furtivamente a Shinji. Luego sacudió la cabeza y miró hacia atrás, burlándose de Beretta. A estas alturas, la gente alrededor de Shinji estaba viendo el peso de la situación, pero no había mucho que pudieran hacer. Alpha y las otras dríades se acercaron para rodear a Dino, alejando a Ramírez del hombro de Beretta y poniéndola bajo su protección. Comillas. Ramírez, sorprendida por estos acontecimientos ocurridos, miró a Beretta y luego a Dino, tratando valientemente de comprender su situación. Shinji se alejó de Dino para atender a Bester, pero Mark y sus otros amigos simplemente estaban agachados en sus asientos, sin moverse. Ellos también estaban dormidos, a pesar de todo lo que estaba pasando, y ahora todos podían ver que algo andaba mal. «¡Hey, Dino!», gritó Shinji. «¿Les hiciste algo?». «No, sí, más o menos», fue la respuesta apática. «Pero, si tienes resistencia a mi poder, debes tener una habilidad excelente allí». «Me tomaste con la guardia baja, Shinji. No estoy exactamente feliz con el cumplido». A decir verdad, estaba un poco feliz, pero Shinji no lo dijo. Dino simplemente se encogió de hombros. Había elogiado a Shinji, pero por lo demás no parecía preocuparse mucho por él, porque ni siquiera le ofreció otra mirada. En cambio, sus ojos estaban puestos en Ramírez, detrás del hombro de Beretta. «Ramírez, lo siento, pero ¿crees que podrías trabajar con mi equipo? No quiero ser rudo, y si aceptas ayudarnos, te prometo que te trataré bien. Ninguno de nosotros quiere derramar sangre innecesaria, ¿verdad? Entonces, ya sabes, ¿te importaría venir conmigo?». Era la declaración más seria que Dino jamás había pronunciado. La reacción de Ramírez fue predecible. ¿Te has vuelto loco o qué? Rimuru te va a dar una paliza cuando regrese, ¿sabes? Ramírez siempre estaba dispuesta a confiar en la reputación de otra persona para defenderse. Pero ella tampoco se equivocó. Dino tuvo que reírse. «Sí, estoy seguro. Me imaginé que dirías eso. Pero ya sabes, no me voy a quedar aquí sentado y aceptarlo. Soy reacio a hacer esto, mucho, pero soy un monitor y todo eso, así que, un monitor. ¿Te refieres a uno de los 7 ángeles del origen, los sirvientes más cercanos de Beldanava-sama? Bien dicho. Y sí, yo solía ser uno de ellos. Desde que Feldway y los demás líderes se fueron a ese mundo alternativo, me he encargado de monitorear la actividad en su lugar». «Oh, no puede ser». «No, lo digo en serio. Esto era algo inesperado para Ramírez». Dino, un rey demonio, que incluso él mismo admitió que era mayormente un equipaje, en realidad resultaba ser alguien importante, de hecho, alguien nombrado por el propio Beldanava, el creador. Ramírez nunca lo vio venir. Beldanava también había nombrado a Ramírez, pero después de reencarnarse demasiadas veces, había olvidado por completo ese hecho. Volvería a su memoria una vez que alcanzara su forma completa, pero nadie sabía cuándo sucedería. Quiero decir, pensé que todos ustedes se habían ido al otro mundo. Por supuesto que no, hombre. Una vez que el mundo de la superficie fue reprimido y todo volvió a estar en paz, Beldanava-sama quería que ese otro mundo se volviera estable para él. Tú lo sabes. Oh, bueno, sí, pero Ramírez estaba actuando un poco extraño, pero Dino lo restó importancia. Seguirlo solo le causaría más conflictos, y tratar de explicarlo todo era aún más doloroso. Entonces continuó, asumiendo que Ramírez conocía toda la historia. Entonces Feldway y otros 3 ángeles del origen fueron asignados para hacer eso. Lo que dejó a los otros 3, incluido yo, para manejar las cosas aquí. Estamos sirviendo como botas de Beldanava-sama en el terreno. ¿Estás incluido? Sí, lo entiendo si no me creen, pero en algún momento solía tomarme el trabajo muy en serio. Pero luego sucedieron algunas cosas y pasé de ser un serafín a un ángel caído, ese tipo de cosas.
Mis compañeros pasaron por lo mismo, por lo que, en realidad, ya no queda ningún ángel del origen puro. Vaya, oye, te estás olvidando de la parte más importante. Quiero saber qué estás haciendo. Eso es más importante que cualquier otra cosa. La paciencia de Ramírez claramente se estaba agotando. Dino simplemente suspiró hoscamente. Mira, detente, ¿de acuerdo? Es demasiado doloroso explicarlo. Esas cosas no me importan de todos modos. Solo usa tu imaginación para llenar los espacios en blanco, ¿de acuerdo? Por ahora, quiero negociar contigo. No nos obligues a llenar los espacios en blanco, pensaron todos los presentes en la sala al mismo tiempo. Pero la indolencia de Dino ya era mundialmente conocida. Todos sabían que no tenía sentido pedirle que se explicara, así que simplemente se dieron por vencidos y escucharon las demandas de Dino. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Ramírez, hablando en nombre del grupo. Como lo que acabo de decir. Si Ramírez trabaja con nosotros, te juro que no pondremos un dedo encima de nadie en este laberinto. Si te niegas, bueno, tengo las manos atadas. Tendré que llevarte y mataré a todos los que se crucen en mi camino si es necesario. ¿Crees que voy a decir que sí después esto? No, supongo que no. Pero en realidad eso no es ningún problema. Lo ideal sería que quisieras trabajar con nosotros, pero si llega el momento, me han dicho que lo dejarán pasar si cierras el laberinto. ¿Eso es lo que quieres, eh? ¿Quién te dio esas órdenes? No sé si puedo decírtelo. Quiero decir, se necesitaría alguien a la altura de Guy, esencialmente, si realmente escucharas las órdenes de alguien. Sí, bueno, no sé sobre eso, ¿sabes? Guy y yo fuimos designados para el mismo puesto, más o menos. ¿Por qué necesitaría escucharlo? Eso no importa, a mí me parece. Ramírez, ignorando los desvaríos de Dino, pensó por un momento. Si no es Guy, lo sé. Es Feldway, el líder de los Ángeles del Origen, ¿no es así? Apuesto que él regresó de ese otro mundo y te obligó mientras andabas dando tumbos. Y no podrías decirle que no, ¿verdad? Como un reloj de pared roto, las habilidades de deducción de Ramírez solo acertaban en algunas ocasiones. Ella hacía todas estas suposiciones y observaciones incorrectas, y luego de alguna manera las usaba para llegar a la respuesta correcta al final, y este era uno de esos momentos. Vaya, tienes razón. Feldway había desplegado a numerosas personas para este plan, esperando el momento justo para dar un paso adelante. Tenía dos objetivos en mente. 1. Asesinar a Masayuki y 2. Destruir el laberinto. Intentar conquistar el laberinto por la fuerza sería un esfuerzo gigantesco, que probablemente fallaría y dañaría el plan de maneras impredecibles. Para evitarlo, Feldway pensó que capturar a Ramírez primero era vital. El objetivo de Feldway era eliminar todos los elementos aleatorios potenciales, y eso es lo que llevó a esta estrategia. Dino solo estaba ayudando a ejecutarlo. Y eres un verdadero idiota, lo sé, así que has tenido una pelea con Feldway, ¿verdad? Es un hombre inteligente, así que estoy seguro de que, para empezar, ustedes nunca se llevaron bien. Oye, no soy un idiota. A veces simplemente pospongo mucho las cosas, eso es todo. Pero sí, odio cuando me da órdenes como si fuera mi mamá o algo así. Así que tenerlo fuera del mundo había sido un gran peso para quitarme del pecho. Como explicó Dino, habían perdido el contacto durante mucho tiempo, pero aún mantenían una relación. Entonces los atacantes esta vez son los Ángeles del Origen. Esa es una terrible noticia para nosotros. Vamos, Dino. Apuñala a Feldway por la espalda y únete a nuestro lado otra vez. Era una oferta bastante extravagante por parte de Ramírez, un acto que incluso Dino encontró demasiado encantador. Pero no pudo aceptarlo. Bueno, es algo triste, lo sé, pero tengo mis cosas con las que lidiar. A Dino le resultaba imposible desafiar la voluntad de Feldway, por razones que le resultaba difícil articular. Por eso no dudó en rechazarla. Chico, supongo que lo dices en serio, ¿eh? Seguro que tienes agallas. Muy bien, entonces, te aceptaré. Soy parte del octagrama, te lo recordaré, y estoy lista para proteger este lugar hasta que Rimuru regrese. Estaba decidida. ¿En serio? Realmente no quiero tener que esforzarme en esto, ¿sabes? Lo ideal sería vivir en un mundo en el que pudiera comer 3 comidas calientes al día sin hacer nada, pero bueno. Lamentablemente no puedo contenerme contigo en esto, pero, oye, no te mataré ni nada por el estilo. Así que adelante, intenta echarme de aquí. Dino volvió a su habitual expresión lánguida y despreocupada, agitando una mano mientras respondía. Claramente las negociaciones no estaban funcionando. La conversación terminó y comenzó la batalla. Ocúpate de esto por mí, Beretta, gritó Ramírez, tal vez emulando a otro rey demonio que conocía. Se dio por sentado que la propia Ramírez no pelearía. Dino lo sabía, así que, en lugar de hacerse el tonto, se giró hacia Beretta, esperando a ver qué estallaba.
El centro de control era ahora un campo de batalla y, aunque era un espacio bastante grande, estaba lleno de escritorios, sillas y otros obstáculos. No era muy adecuado para una batalla en absoluto, y a Ramírez honestamente no le habría importado resolver esto en otro lugar. Pero Dino no iba a permitir eso. Había muchas posibilidades de que Ramírez intentara escapar mientras cambiaban de ubicación. Por lo tanto, Alpha y las otras dríades guardaron rápidamente todos los componentes más importantes de la habitación mientras los dos combatientes observaban. Cuando terminaron, comenzó la batalla entre Dino y Beretta, a ninguno de los cuales realmente les importaba dónde se enfrentaban. Dino ahora llevaba una espada de aproximadamente su altura, producida de ningún lado. Su nombre era Colmillo Aplastante, un arma gruesa de un solo filo que podía hundir el cráneo de un enemigo con pura fuerza contundente. Era un arma pesada, que no combinaba bien con el atuendo normal de Dino de túnica y placa para el pecho, pero de alguna manera parecía combinar con él de todos modos. ¿De qué es capaz esa espada? En términos de P, su valor es 1.000.000. Alpha se quedó sin palabras en su informe. ¿Qué? ¿Una espada de clase divina? Dino, eso es trampa. Las quejas de Ramírez tenían poco sentido. Dino las dejó pasar, sosteniendo a Colmillo Aplastante en alto. Beretta, justo frente a él, estaba desarmado, pero su cuerpo estaba compuesto por el armazón de acero mágico que Rimuru había creado para él. Ahora estaba bien infundido con la propia fuerza mágica de Beretta, transformándola en adamantita. Se veía exactamente como lo había hecho Rimuru, pero ahora era mucho más duro y resistente que antes, e incluso tenía el aura de Beretta rodeándolo, asegurando que ningún arma común y corriente pudiera tocarlo. Era un arma andante de clase leyenda o superior, lo más resistente de todo el laberinto. Pero aún así, Dino casualmente bajó su espada formando un arco. Beretta inmediatamente se agachó para esquivarlo. No ser identificado no era una desventaja per se, pero en esta batalla, tal vez no fuera la mejor apuesta para él. Su P era un poco más de 400.000, lo que lo habría igualado con Dino en un momento dado, pero si su oponente tenía un arma de clase divina, estaba irremediablemente superado. Entonces Beretta con las manos vacías se centró en esquivar, evitando los ataques frontales con espada de Dino. Si recibía la peor parte de esa espada, sería destruido instantáneamente. Y si lo peor llegara a ser peor, los P de Dino-sama se han disparado de 400.000 a 2 millones. El total combinado es 3 millones. Es abrumador. Alpha sonaba como si toda esperanza estuviera perdida. Pero Beretta no se inmutó. Tampoco Ramírez, quien actuó como si todo esto fuera obvio. No sé cómo lo hiciste, pero estás engañando al dispositivo de medición de P, ¿eh? Supongo que todavía queda trabajo por hacer. De todos modos, Alpha, no tienes que llamar a Dino con Sama, ni tratarlo como a la realeza ni nada por el estilo. ¿Qué? Hey, soy un rey demonio, ¿no? Oh, cállate. Beretta, no hay necesidad de retener nada. Dale una dosis de todos tus poderes y concédele el castigo divino que tan desesperadamente anhela. No tengo el poder de impartir justicia divina, pero si esas son sus órdenes, las cumpliré lo mejor que pueda. La gran paciencia ni siquiera podía empezar a describir a Beretta a estas alturas. El conteo de P de 1 era solo un criterio, pero enfrentarse a alguien cuyo P era 7 veces mayor que el tuyo no era exactamente tranquilizador. Pensó para sí mismo en lo ridículo que era esto mientras evaluaba a Dino y encontraba una manera de satisfacer a su maestra. A ti también te resultó difícil, ¿eh? No disfruto escuchar eso de mi enemigo, pero no lo negaré. Mientras hablaba, Beretta bailaba alrededor de Dino, evadiendo cualquier avance. Su falta de defensa no importaría si Dino no pudiera golpearlo. Todo dependía de cómo lo pensabas, y Beretta era un arma viviente, de pies a cabeza. Pelear con las manos desnudas no era un obstáculo, de hecho, le abría una variedad de enfoques de ataque. Mientras tanto, Dino estaba ligeramente equipado y solo su gran espada requería mayor atención. Sería aplastado si lo golpeara, pero lo mismo se aplicaba a cualquier cosa que desatara Beretta. Por lo tanto, tenía todas las oportunidades de ganar, tales eran sus pensamientos mientras esperaba su oportunidad. Como golem del caos, transformar los elementos con los que atacaba era un juego de niños para Beretta. Usó la habilidad única inversor para cambiarlos constantemente mientras buscaba un punto débil en Dino, calculando cada movimiento que hacía para asegurar una ventaja. Pero Dino no estaba dispuesto a soportar este bombardeo sentado. TCH, cierto, vienes de una escuela de batalla, sucia, ¿no? He oído que nadie es un luchador más duro una vez que pones de los nervios a tu oponente, y debo decir que tienen razón. Aprecio el cumplido. No te estaba felicitando. Beretta incluso estaba usando la conversación como arma mientras intentaba cambiar las tornas. No tenía tiempo que perder. Puede que no haya entrado en pánico,
pero tal como estaban las cosas, necesitaría todo lo que tenía para apenas mantener esta distensión.